al cuerpo de consejeros, ancianos, líderes de esta iglesia, que tuvieron a bien invitarnos para estar con ustedes en esta madrugada. Para nosotros no es algo de un sacrificio, es un privilegio levantarse temprano para reconocer la bondad de Dios en nuestras vidas. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, vamos a leer una historia hermosa en el versículo 11, que mi súplica al Señor es que cambie nuestras vidas por completo. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 11, dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Y sucedió que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre los samaritanos rumbo a Galilea. Y al irse acercando para entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres con lepra, que se detuvieron a distancia y dando gritos decían: Jesús, Maestro nuestro, ten misericordia de nosotros. Y al verlos les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Y al ver uno de ellos que había sido limpiado, regresó ante él y glorificaba a Dios en alta voz. Y se postró a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no eran 10 los que habían sido limpiados? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? No hubo quien se apartara para venir a dar gloria a Dios, sino solo de un pueblo extranjero. Y él les dijo: ponte de pie. Y él le dijo: ponte de pie y vete. Tu fe te ha sanado. Señor, te damos gracias por esta palabra. Ella es vida y espíritu los que la oyen, y es más cortante que toda espada de doble filo. Te pedimos que sea voz de Dios y no de hombres, y que mientras yo esté hablando tu palabra, tú extiendas tu mano para hacer milagros, señales y prodigios en confirmación de la misma. Sabes que puedes confiar en mí porque te he prometido dar la gloria y la honra, porque solo tú la mereces, Señor. Por Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero que la palabra del Señor permanezca en nuestros corazones. No sé si puedo usar este micrófono. Gloria a Dios. En el 1621, los peregrinos a bordo de la embarcación llamada Mayflower realizaron una actividad para manifestar su gratitud para con Dios por la protección y primera cosecha cegada en suelo americano. Consecuentemente, George Washington, en su toma de posesión como presidente, también reconoció la importancia de dar gracias. Ahora bien, no es hasta el 1863 que nace el Día de Acción de Gracias como una festividad, como un momento especial, donde era la costumbre de que los comercios cerraran, de que las familias se reunieran y juntos conmemoraran, recordaran ese momento especial de la protección y cuidado pastoral de Dios para con aquellos peregrinos, y en la actualidad de sus vidas, esos favores inmerecidos de parte de Dios para con cada uno de nosotros. No obstante, lo que en su origen fue destinado para dar gracias y expresiones de gratitud, el capitalismo y mercadeo de nuestra sociedad lo ha intentado desvirtuar, convirtiéndolo en una avaricia, en un deseo desmedido de poseer. En un momento donde se supone que las familias se reúnan, hay muchos que están planificando qué van a hacer mañana en la venta del madrugador. Y vemos cómo nuestra sociedad ha ido cambiando el concepto del Día de Acción de Gracias. Y no es que esté mal uno prepararse para las compras de la Navidad, pero hay algo que es primordial. Hay una idea central en este día, y es que nosotros podamos pararnos en nuestros caminos
para meditar acerca de lo bueno que ha sido Dios. Se supone que en un día como hoy, aquellos que tienen la dicha de reunirse con sus familias, porque hay otro grupo de personas que días como los de hoy son momentos de mucho dolor, de muchas situaciones difíciles. Máxime cuando después de María, del huracán María, hemos visto una emigración masiva hacia los Estados Unidos. Hoy en día yo sé que hay muchos que están sufriendo porque no tienen a sus seres queridos. Yo trabajo como coach educativo, yo entreno maestros. Y en estos días pude tener una conversación con una de mis maestras. Y aquella docente estaba compungida, estaba triste, porque se acercaba el Día de Acción de Gracias y la Navidad. Y estaba sola, todas sus hijas estaban en los Estados Unidos. Yo sé que son momentos de apretura, momentos donde a veces sientes que te aprietan el corazón. Pero en esta mañana yo vengo a traer buenas noticias para cada uno de ustedes. Vengo a decirte que el Señor ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y que en un día como hoy puedes sentir cobertura bajo las alas del Altísimo y debajo de esas alas sentir descanso para tu alma. Ahora bien, regresando al tema de la gratitud, podemos definir esta como el sentimiento que nos permite valorar un bien recibido por parte de una persona que tuvo la intención de ayudarnos. En otras palabras, la gratitud es una deuda moral que nosotros sentimos que debemos pagar a otros con un gesto o acción de bondad, porque tú apartó un tiempo para bendecir nuestras vidas. La gratitud, como ya hemos dicho, es un sentimiento que debe aflorar al punto de manifestarse y que las personas puedan ver o sentir que estamos agradecidos por lo que ellos hicieron por nosotros. Y debe ser acompañada con acción de gracias. Sin acción de gracias, la gratitud es insípida. Sin acción de gracias, la gratitud es vana. Sin acción de gracias, la gratitud no consigue su efecto completo. Debe ser acompañada con acción de gracias. En América, nosotros tenemos la costumbre de estrechar las manos mientras utilizamos la palabra gracias, especialmente cuando nos ceden el turno en una fila de supermercado. El otro día estaba en el supermercado y tenía mucha prisa y las góndolas estaban llenas, las cajas registradas estaban llenas. Y utilizo una de las filas y cuando veo a la persona que está al frente tenía el carro lleno hasta lo máximo. Yo no sé cómo la compra no se caía porque era una montaña llena de comida, de artículos. Y yo decía, esto me va a tomar mucho tiempo. Y la persona me vio y yo lo que tenía era una docena de huevos. Y tuvo misericordia de mí. Me cedió su turno y me dijo, vaya al frente que usted lo que tiene es solo un solo artículo. Y yo me volteé donde ella y le dije, gracias. Porque ese gesto de ayudarme, yo lo valoré porque tenía prisa. Imagínense, mi esposa había dado a luz. Y teníamos mucho rush con esta del bebé. Se lo expresé, le di las gracias por lo que había hecho para conmigo. Otros para expresar su gratitud lo hacen por medio de una placa o reconocimiento. Lo colocan al frente de una persona y reconocen públicamente su trabajo, su servicio y su esfuerzo. Y científicamente, psicológicamente, los gestos de gratitud, de agradecimiento, generan varios beneficios en nosotros que en ocasiones ni nos damos cuenta, no notamos. Cuando usted le agradece, en especial el pastor o un líder, a un feligrés por un servicio y le agradece, lo reconoce,
esa persona se siente contenta, siente que su trabajo fue útil, se siente gozoso, se regocija por lo que hizo, y eso produce psicológicamente un efecto de refuerzo positivo en las personas. La persona quiere repetir su comportamiento. Y en Puerto Rico nosotros tenemos que recuperar esa costumbre de agradecer y dar gracias. Y es que en ocasiones nos hemos acostumbrado tanto al tener que se nos olvida que lo que hoy podemos degustar ha sido producto de la misericordia de Dios y de muchas oraciones y búsquedas intensas de su rostro. Ahora bien, lo contrario o el antónimo del agradecimiento, de la gratitud, es la murmuración y la queja. ¿Cuántos han escuchado personas quejándose en sus trabajos? Yo creo que tenemos que levantar las manos y los pies porque por alguna razón que muchos de nosotros pues podemos asignarle un motivo, las personas viven inconformes con la vida. Los puertorriqueños viven bajo una nube de pesimismo, sin meta de andar, muchos de ellos sin planes para el mañana, con un futuro incierto, especialmente los trabajadores que pertenecen al gobierno. Sienten ansiedad por su futuro, por su retiro, y constantemente murmuran y se quejan del sistema y se quejan de todas las cosas. Si tomamos por ejemplo al pueblo de Israel en el desierto, vemos cómo mientras en Egipto había tinieblas, en Gosén había luz. Mientras en Egipto había mortandad, en Gosén el ángel de la muerte seguía de largo, porque podía identificar en el dintel de las puertas sangre de cordero. Vemos un pueblo que fue sacado con mano poderosa. El pueblo de Egipto, con tal de que salieran lo más pronto posible, le entregaron sus vestidos, le entregaron sus prendas, sus joyas. Salieron ricos de Egipto hacia un punto de encuentro con el Señor, que era el monte de Sinaí. Vieron milagros, vieron maravillas, plagas azotando a los egipcios, el agua convirtiéndose en sangre, ranas por doquier, y ellos disfrutando de la bondad de Dios y de la protección del Jehová de los ejércitos. Sin embargo, cuando llegaron al mar Rojo, encontraron al mar de frente. Miraron a su lado derecho y vieron montaña. Miraron a su lado izquierdo y vieron un desierto. Y cuando miraron hacia atrás, vieron al pueblo egipcio persiguiéndoles, a sus enemigos. Se encontraron entre la espada y la pared y murmuraron, se quejaron: ¿para qué nos ha sacado de Egipto para morir en este desierto? Y Dios tiene que hacer algo nuevo. Moisés comienza a clamar. Dios le dice: ¿qué haces clamando? Dile a mi pueblo que marche. ¿Cómo? Pero si tenemos un mar rojo al frente. Dile a mi pueblo que marche. ¿Qué tienes en la vara, Moisés? En la mano, Moisés: tengo una vara. Extiéndela. Y cuando la extendió, se abrió el mar en dos y pudieron pasar en seco, y al otro lado pudieron cantar un himno de victoria. María tomó su pandero, comenzó a alabar al Señor, comenzó a exaltar la misericordia del Altísimo por la gran victoria que le había dado sobre sus enemigos. Así que el antónimo del agradecimiento es la murmuración. Y en ocasiones nosotros perdemos de perspectiva la importancia de valorar que tenemos un techo donde dormir, que tenemos un trabajo por medio del cual podemos pagar el auto en el cual podemos llevar a nuestros hijos a la escuela,
que tenemos una nevera y una alacena llena de comida y unos zapatos que, aunque huelen a goma, lucen bien con nuestra ropa y nos permiten cumplir con una ética de vestimenta para poder asistir a nuestros trabajos. Hermano, uno no sabe lo que tiene hasta que sale de Puerto Rico. A veces no valoramos lo que tenemos hasta que salimos hacia el campo misionero. Yo tuve la experiencia, la oportunidad de visitar la frontera con Haití. Allá en Jimaní visité varias iglesias y ministramos la palabra del Señor. Y recuerdo que le hice una pregunta a una persona que trabajaba en el orfanato que estábamos ministrando. Esas preguntas poco inteligentes que hacen los misioneros rookies, ¿verdad? Yo lo veía con tanto esfuerzo, con tanta energía, sirviendo de aquí para allá, y me da con hacer una pregunta poco inteligente. Le pregunté a aquel haitiano, ¿cuánto te pagan en este lugar? Y él con una mirada y una sonrisa me expresó, yo no trabajo por dinero, yo trabajo por un techo y por comida. ¿Qué cómo? Esa persona había salido de aquel terremoto terrible que azotó Haití. Y aquella iglesia los refugió y él estaba muy agradecido por la provisión de Dios. Cómo él pudo salir de Haití, que usted sabe que es muy difícil para un haitiano cruzar la frontera de República Dominicana. Y allí en el orfanato él estaba sirviéndole al Señor con gozo. Se levantaba a las 5 de la mañana y se iba para un monte a orar. Y le daba gracias a Dios por protegerlo. Le daba gracias a Dios porque tenía comida. Le daba gracias a Dios porque tenía vestimenta. Le daba gracias a Dios porque aunque dormía en el piso, sin una cama, sin un matre, en el altar de la iglesia, no se mojaba, alabado sea el Señor, cuando llovía. Eso era un motivo para él de estar gozoso y de ser agradecido. Aleluya. En la Biblia se nos ordena a ser agradecidos. Dice el Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides. Y no olvides. Reitero, y no olvides ninguno de sus beneficios. No te olvides de darle gracias por sus beneficios. No te olvides de dónde te sacó. No te olvides que hace 15, 30, 40 años atrás, 10 años atrás, te encontrabas muerto en delitos y pecados, pero el Señor te iluminó con su luz. El Señor cambió tu tristeza en alegría. Te sacó del lodo cenagoso. Puso tus pies sobre peña y enderezó tus pasos. Y puso en tu boca un cántico nuevo. Y que nosotros los seres humanos somos propensos a olvidar los bienes que recibimos de parte de Dios y de parte de otros. Y se nos hace difícil mostrar acciones de gracia porque estamos condicionados a solamente una palabra cuando en ocasiones las personas necesitan algo más. Tenemos la memoria herida. ¿Cuántas personas no conocemos que tienen la memoria herida? Decía un pensador oriental, Selao, que la gratitud es la memoria del corazón. Que la gratitud es la memoria del corazón. Las personas están olvidando. Tienen amnesia espiritual. Y cuando ya obtienen por lo que tanto lucharon, se desligan de la comunión con Dios. Se desligan del propósito. Y fracasan en lo que se conoce como la prueba del éxito. Muchas veces las personas solamente conocen o atraviesan lo que es la prueba de la escasez.
Pero hay una prueba que es, yo diría que es mucho más difícil en ocasiones, que es la prueba del éxito. En la prueba del éxito muchos han fracasado. Si tomamos por ejemplo a Nabucodonosor, aquel día que salió de su palacio y comenzó a contemplar los jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, comenzó a ver sus logros, su vasto imperio, toda la extensión de su reino. Dice la Biblia que se jactó, se enorgulleció y quiso darse la gloria al mismo. Y ustedes conocen la historia. No podemos fracasar en la prueba del éxito. Decía el siervo del Señor: no me des mucho para que te olvide. ¿Cuál ha sido tu actitud en la prueba del éxito? ¿Dios te ha prosperado? ¿Ha levantado tu cabeza? ¿Ha puesto tus pies sobre la roca? ¿Ha ensanchado el sitio de tu tienda? Pero si te ha olvidado orar, como decía Jabes: ayúdame a que yo no me dañe. A siempre darte gracias. A nunca olvidar ese momento en que tú me visitaste, en que tú visitaste mi familia, en que tú salvaste a mis hijos. Ayúdame a no olvidar tus beneficios, Señor. Las bendiciones del Señor son ricas y abundantes, son muchas. Son tantas que no podemos olvidar. Por el simple hecho de estar aquí reunidos en la casa del Señor, de estar adorando juntos en armonía, de poder orar, como dice la Biblia, 2 o 3 o más en su nombre, de ser parte del cuerpo de Cristo, es un privilegio y un motivo de dar gracias. ¿Sabes por qué? Porque el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Porque el mundo no puede contener el peso de su gloria. Porque con el poder de su palabra hizo los cielos y la tierra. Porque Él es el Señor de todo lo creado y está sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas cubren el templo y nuestras vidas. Y en esa gracia y favor inmerecido nos ha escogido a nosotros desde antes de la fundación del mundo, y se ha convertido nuestras almas en templo, en morada, para que nosotros podamos sentir su presencia, ríos de agua viva y un fuego abrasador. Eso es un privilegio y un motivo para adorar en esta mañana, que siendo nosotros inmerecedores, esa gracia nos alcanzó, y por eso estamos aquí, para reconocer los atributos del Altísimo. Y en esta historia que leímos, podemos extraer varios tesoros espirituales y enseñanzas, las cuales podemos aplicar a nuestras vidas. La primera de ellas es que Dios ha transformado nuestras historias de dolor en experiencias de gloria, para que nosotros le adoremos y testifiquemos acerca de su grandeza. La enfermedad de la lepra en tiempos bíblicos era una enfermedad sumamente terrible. Yo la comparo como el SIDA en los 80. Una enfermedad que no tenía cura, aunque en la actualidad tiene cura, y se le conoce como la enfermedad de Hansen. En el 2017 fueron diagnosticados 211 casos en el mundo con lepra. Hoy tiene cura, pero en tiempos de Jesús era la enfermedad más temida de aquel entonces. El diagnóstico de la lepra era realizado por los sacerdotes. Brotaban manchas en la piel y la persona era declarada inmunda por la ley. Eran expulsados de las ciudades, vivían en aldeas fuera de ellas, perdían sus hijos, perdían sus esposos, sus esposas, su familia extendida, eran marginados, vivían
rechazados por la sociedad. Se sentían deprimidos, solos, angustiados. Sentían que su mundo se había hecho pedazos. Y la muerte rondaba sus vidas constantemente, físicamente. La enfermedad de Hansen o de la lepra atacaba el sistema nervioso periferal, perdía la sensación. Atacaba la epidermis, la dermis. Perdían la forma de sus orejas, se desprendían sus orejas. Sus fosas nasales comenzaban a podrirse. Sus dedos se desprendían de su cuerpo y ni siquiera lo sentían. La ley decía que tenían que andar con campanas para que la gente se apercibiera y pudiera identificar la presencia de leprosos. Tenían que gritar: inmundo, inmundo, cuando llegaban a los lugares. Y cuando la gente los miraban, se echaban a un lado y se alejaban de ellos. Gloria al nombre del Señor. Era una enfermedad muy difícil. Pero dice la Biblia que la fama de Jesús se extendía por doquier. La fama de Jesús comenzaba a esparcirse. Y ellos pudieron identificar que Jesús estaba visitando su ciudad, su aldea. Y entendieron que esa era la oportunidad que estaban esperando para recuperar su vida. Dice la Biblia que aquellos leprosos, en el versículo número 12, le salieron al encuentro a Jesús y se pararon a la distancia, lo que le estaba indicando. Tenían que guardar una distancia mínima de 10 pasos de las personas. Se pararon a la distancia y dando gritos dijeron: Maestro, ten misericordia de nosotros. Y dice la Biblia que Jesús los vio. Gloria al nombre del Señor. La expresión Jesús los vio es el mismo término que en el Antiguo Testamento usa los profetas, los escritores, para decir que Dios se acordó de su pueblo y de su pacto para con Abraham. Dios los vio. Y esa mirada que todo lo penetra, esa mirada que todo lo ve, omnisciente, comenzó a adentrarse en los recónditos de sus corazones. Comenzó a ver el dolor, la amargura, el quebranto. Comenzó a ver las frustraciones, las depresiones y las soledades. Comenzó a ver las pérdidas, la escasez, los muchos momentos de hambre, los muchos momentos de frío, los muchos momentos en que sintieron sus vidas entre la espada y la pared, en que sintieron que su corazón se compungía, los muchos momentos de rechazo y marginación social. Esa mirada comenzó a ver su corazón con amor. Y la mirada de Jesús es diferente a la mirada del hombre, porque cuando Dios nos ve, nos mira con la intención de ayudarnos. Nos mira con la intención de extendernos la mano. Es su mirada de compasión. Siempre tiene una acción poderosa en nuestras vidas. Y yo he venido a decirte en esta mañana que Dios se ha acordado de ti. El pacto de Dios para contigo tiene un principio, pero no tiene fin. Es ilimitado. Su bondad, su amor. Dice la Biblia que en aquel entonces Jesús dijo: de tal manera amó Dios al mundo. No tenía la manera o las palabras para explicar y expresar el amor de Dios. Si decía que el amor de Dios es como el mar,
el mar se iba a quedar limitado. Si decía que era como el tamaño del cielo, el cielo iba a ser muy pequeño. Si decía que era como el tamaño del universo, no iba a alcanzar para expresar cuánto Dios nos ama a cada uno de nosotros. Y tuvo que expresar: de tal manera amó Dios al mundo. Esa es la mirada de Dios para nuestras vidas. No es casualidad que tú estés aquí. No es casualidad que te hayas levantado temprano esta mañana. Es que Dios colocó en ti el querer como el hacer su voluntad. Y si estás aquí, es que Dios separó este momento en su agenda para trabajar en tu vida, para decirte: tengo planes contigo y en mis manos tú tienes un futuro glorioso. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará todas tus veredas. No te dejes engañar por lo que tus ojos carnales están viendo y tus oídos humanos están escuchando. En esta mañana activa la fe y reconoce que el Señor está escuchando tu clamor. Aquellos leprosos clamaron, gritaron: Señor, Maestro, ten misericordia de nosotros. Tenían una petición, tenían un anhelo y un deseo. Querían recuperar su familia, querían recuperar su salud, y esta era la oportunidad para hacerlo. En esta mañana aprovecha la oportunidad que el Señor te da. El Maestro está en medio de nosotros. El Maestro está pasando por tu aldea, por tu casa, por tu hogar, por tu familia. El Maestro está en este lugar. El Maestro ha venido a ayudarte y a extenderte su diestra de justicia. Aprovecha este momento y clama con fuerza. Dile: Señor, tengo un hijo que se está perdiendo. Maestro, ayúdame porque estoy enfermo o enferma. Maestro, levántame de esta depresión. Señor, ayúdame. Hice mi compañía en mi soledad. Clama al Señor con fuerza, porque el Maestro está aquí. Ese término, maestro, no se refiere a el griego didáctico. Está utilizando la misma expresión que se utiliza en Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si reconocemos o confesamos que Jesucristo es el Señor. Está utilizando el griego kurios, que significa amo, Señor, jefe, dueño absoluto. Ellos están reconociendo que Jesucristo es diferente a cualquier rabí de aquel entonces. Ellos están reconociendo que es el Mesías, que tiene poder, que tiene autoridad, que tiene dominio sobre toda enfermedad. Y en esa confianza le piden al Señor. Ellos quieren sanidad, obviamente. Y Jesús les dice: pues vayan ahora y muéstrense delante de ¿quién? De los sacerdotes. Vayan y muéstrense a los sacerdotes, versículo número 14. ¿Usted imagina eso? Uno quiere una sanidad, uno quiere un milagro, uno quiere una respuesta inmediata, y el Maestro ahora le dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Hay dos o tres que le hubiese dado coraje si hubiese estado en Nabán. Cuando el Señor lo envía a lavarse al río Jordán. Pero no habían ríos en mi pueblo, en mi país, hermosos y accesibles para mí, y me ha enviado a lavarme este río sucio, al río de Jordán. Hermano, yo quiero decirle que la vida del cristiano es una vida de obediencia. Y no siempre Dios va a hacer las cosas como nosotros queremos. Hay una prueba de fe que nosotros tenemos que aprobar. Y es entendible, porque nosotros hemos sido condicionados a aprender una lección para luego aprobar una prueba. Pero en el Evangelio es diferente. En el Evangelio, primero apruebas la prueba, valga la redundancia, y luego que aprendes la lección. Repito, en el Evangelio,
Primero, tú revalidas la prueba y luego es que aprendes la lección. ¿No nos ha pasado que en ocasiones no entendemos lo que Dios está haciendo? Lo que Dios nos envía a hacer, y nos encontramos en momentos de contradicción, momentos que no entendemos los caminos del Señor, porque sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Si tomamos por ejemplo al patriarca de la fe, Abraham, después de tantos años esperando una promesa, después de tantos años esperando un hijo de Sara, lo tiene en sus manos, lo sienta en su regazo, lo alimenta, lo abriga, disfruta de su compañía, de su presencia. Y una mañana Dios le dice: Abraham, yo quiero que tú te levantes y vayas al lugar que yo te voy a mostrar. ¿Y sabes lo que te voy a pedir, Abraham? Yo quiero que tú me sacrifiques a tu hijo, a tu único hijo de Sara. ¿Y quién entiende eso? Momentos que yo he tenido que luchar cuerpo a cuerpo con el Señor. Y yo sé que usted también ha tenido momentos en que ha tenido que luchar contra el ángel de Jehová por una bendición. Le conté que hace 10 días mi esposa dio a luz. Le conté que el parto había sido hermoso. Lo habíamos disfrutado muchísimo. Todo había salido según lo planificado. Nunca tuvo ningún problema durante su embarazo. Sin embargo, 4 días después de haber dado a luz, el panorama salubre de ella comenzó a cambiar. La presión subió por encima de los 186, por encima de los 100. Comenzó a sentir dolor en su cabeza, dolor en su cuello, dolor en uno de sus brazos, dolor en su pecho. Yo estaba trabajando, estaba entrenando en un coaching con una maestra. Ella me llamó y en medio del coaching yo dejé todo a un lado. Me monté en mi carro y comencé a conducir hacia mi casa. La monté en el carro, la llevé al hospital. Cuando el médico le hace unas pruebas, una batería de pruebas, las troponinas estaban elevadas. Los que conocen lo que es la troponina, es una enzima del corazón y se eleva cuando hay algún tipo de situación cardíaca. Hermanos, cuando el médico dice que la iba a hospitalizar y que las troponinas estaban altas, mis rodillas comenzaron a temblar. Mi corazón comenzó a palpitar con fuerza y mis manos comenzaron a sudar. Somos humanos y estamos sujetos a pasiones. Y cuando el golpe es contra un ser querido, hermano, nuestros brazos se caen y nuestras rodillas comienzan a flaquear. Que me quedé con ella toda aquella noche y pedí ayuda a mi cuñada para que se quedara con mi hija recién nacida y con mi otra hija, a mi madre, a toda mi familia. Todos colaboraron en un equipo para ayudarme. Y toda aquella noche no dormí mirando el monitor de mi esposa. Salía constantemente y le preguntaba al doctor: ¿cómo siguen las troponinas? Él me decía: siguen subiendo. Van por 2.64, por 2. Volví al rato a las 3 horas, porque cada 3 horas le tomaban la prueba. Van por 4. Van por 5. Y seguía subiendo y subiendo. Y le decía: Señor, pero yo no entiendo. Tú le diste una palabra a mi esposa hace un tiempo atrás. Tú dijiste que la ibas a hacer reír nuevamente. Y ahora estoy a punto de verla entrar en un proceso de enfermedad difícil. Y aquí, en aquella habitación, me arrodillaba delante de ella mientras ella dormía. Y estuve toda la noche pidiéndole al Señor, como estos leprosos: Señor, ten misericordia de nosotros. Volvía, le decía al doctor: ¿en cuánto están las troponinas? Siguen subiendo. No veía resultados.
A las 5 de la mañana pongo mis manos sobre mi esposa y declaro sanidad sobre su vida y diga: Señor, que virtud sanadora fluya en su cuerpo en estos momentos, pero que se haga tu voluntad. Porque, hermano, yo he aprendido a no ser egoísta con los propósitos del Señor. Nosotros los seres humanos nacemos, crecemos, nos desarrollamos y luego, como es natural, partimos de esta tierra. Y yo no quería ser un obstáculo en ese propósito del Señor. Le decía: sea que se haga tu voluntad. Yo la quiero conmigo, Señor. Yo la necesito conmigo. Pero que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Y por eso en esta mañana, hermano, yo tengo que dar muchas gracias a Dios. Porque a las 8 de la mañana aproximadamente, cuando le hacen la otra prueba, ya las troponinas estaban descendiendo. Ya su presión estaba comenzando a descender. Y estaba viendo la mano poderosa de Dios operando un milagro a favor de mi esposa. Hermanos, Dios no siempre hace las cosas como nosotros queremos. Dios hace cosas que a veces nosotros no entendemos. Contesta nuestras peticiones de una manera diferente. Pero Él es el Dios de todo lo creado. Él es Rey de reyes y Señor de señores. No se mueve una hoja sin que Él lo permita. Él es omnisciente, omnipotente. Él conoce mejor nuestra vida. Él conoce mejor nuestro presente y nuestro futuro. Tenemos que permitirle al Señor que Él enderece nuestro pasado, organice nuestro presente y prepare la bendición para nuestro futuro. No podemos dejar de fallecer ante las pruebas. No podemos desfallecer aunque no veamos lo que estamos pidiendo al Señor. Tenemos que tener una fe constante, fundamentada sobre la roca inconmovible de los siglos, porque Él dijo que Él era el gran yo soy. En Él no hay mudanza ni sombra de variación, sino que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Ahora bien, estos leprosos, cuando comienzan a obedecer la palabra del Señor y comienzan a caminar hacia los sacerdotes, se dan cuenta de que algo está ocurriendo. Van en ese camino. Si me puede prender este micrófono, se lo voy a agradecer. Este micrófono, si me lo puede encender, se lo voy a agradecer. Gloria a Dios. Ellos van de camino hacia los sacerdotes. Pero en el camino comienzan a mirar su cuerpo, comienzan a mirar sus manos, comienzan a mirar que algo está ocurriendo. Su deformación en las orejas comienza a ser reconstruida. Comienzan a ver cómo sus narices comienzan a sentir un poder sobrenatural. Comienzan a ver que sus manos son moldeadas como por un alfarero. Comienzan a sentir un poder sobrenatural que cae sobre sus vidas, porque Dios con sus mismas manos estaba limpiándolos de su lepra. En el camino, en ese camino que el Señor te ha designado, en esas instrucciones que el Señor te ha entregado, es que tú vas a ver la gloria del Señor. Dios no te ha pedido, no te ha dicho que vas a entender las cosas de primera instancia. Qué bueno que no nos dio las instrucciones completas desde el principio. Qué bueno que no nos mostró el panorama completo desde el principio, porque quizás en el trayecto hubiésemos dañado sus planes. Dios no te ha dicho que vas a entenderlo todo desde el principio. Dios te dice: camina, ve, y en el transcurso tú vas a ver cómo yo salvo a tus hijos. Tú vas a ver cómo yo te sano. Tú vas a ver cómo yo te levanto. Tú vas a sentir los milagros, señales y prodigios. Tú vas a experimentar el peso de mi gloria. Pero me llama la atención que cuando van caminando y comienzan a sentir ese poder sobrenatural sobre sus vidas y se dan cuenta de que son limpiados, 9 de ellos siguen de largo. Pero uno, que es samaritano, que no es judío, que es samaritano, se detiene en el camino, se para en ese trayecto, en esa jornada,
y hace un giro de 180 grados y comienza a caminar de regreso a Jesús. Alabado sea el Señor. Hermanos, se entiende que ellos tenían una urgencia de ir donde el sacerdote porque querían abrazar a sus hijos nuevamente. Se entiende que tenían una urgencia de mostrarse delante del sacerdote porque él tenía la autoridad legal para declararlos sanos y reintegrarlos a la sociedad. Se entiende, se comprende la urgencia de ellos. Tenían unas necesidades que no habían sido satisfechas desde hacía muchos años. Pero este leproso samaritano va de regreso a Jesús. Y es que, hermanos, la prioridad de nuestras vidas debe ser siempre Dios. La prioridad de nuestras vidas debe ser siempre Dios. Y cuando Dios haga algo en nuestras vidas, tenemos que detenernos para darle gracias. Tenemos que regresar para mostrar gratitud ante el Maestro. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque tú y yo teníamos la lepra del pecado. Lo habíamos perdido todo. Habíamos perdido tal vez nuestras familias. Habíamos perdido, producto de divorcios, nuestros hijos, nuestra relación filial con nuestros hijos. Habíamos perdido tal vez nuestra economía, nuestra salud financiera. Habíamos perdido nuestra salud emocional, psicológica, producto de muchas malas decisiones que tomamos lejos de los caminos del Señor. Habíamos sido atacados por la lepra del pecado y nos encontrábamos marginados, lejos de los planes de Dios, en la oscuridad y penumbra de la vida. Pero Dios en su gracia y misericordia nos miró, se acordó de nosotros y nos limpió con su sangre bendita, más poderosa que todo detergente del mundo, que en esta mañana también tiene el poder de limpiar el pecado de aquellos que no conocen a Jesús. Hermanos, es un motivo de agradecimiento saber que Dios nos ha transformado. Es un motivo de gozo saber que un día estábamos al borde de pasar una eternidad sin Cristo, lo que se conoce como la muerte segunda. Y Dios, a través de su muerte y resurrección, nos dio vida juntamente con Cristo, clavando el decreto que iba en contra de nosotros en la cruz del Calvario, y nos ha hecho nuevas criaturas, haciendo que nuestras cosas viejas pasen y todo sea hecho nuevo. ¿Cómo no vamos a regresar donde Jesús para darle las gracias? Dice que aquel leproso, viendo a Jesús a la distancia, comenzó a gritar a grande voz. Yo me lo imagino viendo a Jesús a 15, 20, 30 metros, diciéndole: gloria a Dios, aleluya, tú eres santo, poderoso, sublime, majestuoso. Aquel leproso que un día había sido condicionado a gritar de lejos, ahora se estaba acercando para hablar de cerca, para pedir de cerca delante del Maestro. Y cuando se acercó a Jesús, dice la Biblia que se postró delante de él, puso su frente en tierra y le dio las gracias por lo que había hecho. Aleluya, aleluya. Maravilloso es el Señor. Dice Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16 al 18. Dad gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 4 versículos 6 al 7. No estamos afanosos, sino que le presentamos nuestras peticiones a Cristo en toda oración y ruego con acción de gracias. Hermano, hace un tiempo atrás yo era semejante a aquel leproso.
me encontraba lejos de Dios. Por años me habían hablado de Jesucristo y visitaba la iglesia con mi madre, pero todavía el señorío de Jesucristo no había sido aceptado por mí. Gloria a Dios. Una tarde visité un río con mis amistades y quiero que me preste mucha atención en esto que voy a compartir. Visité un río con mis amistades y durante esa semana había llovido mucho. Teníamos que subir una cascada de aproximadamente 50 pies de altura para visitar la charca en la cual queríamos recrearnos. Mis amistades estaban en malos pasos. Durante ese tiempo en la charca estaban utilizando drogas. Y una vez que nos recreamos, estuvimos un tiempo allí, comenzamos a descender para llegar a nuestros vehículos. Mi amigo descendió primero, luego fui yo. Hermanos, cuando yo pisé la piedra, me intenté apoyar en aquella roca, mi pie se resbaló. Luego se resbala mi otro pie y comencé a caer de aproximadamente 50 pies de altura más. Sentí varios golpes en mi cuerpo, golpes en mis codos, golpes en mi cadera. Y lo primero que pensé fue en salvarme la vida, en salvar mi vida, y comencé a clavar mis uñas contra las piedras. Mis uñas se destrozaron hasta arriba. Cuando llegué abajo de tanta agua que había en el río, mi vida, mi cuerpo, mi ser golpeó contra dos rocas. Sentí un golpe en mi cabeza y cuando sentí aquel golpe en mi cabeza todo comenzó a oscurecerse. Ya no podía ver la luz del sol. Comencé a mirar, a entrar en una penumbra, en una oscuridad grande, inmensa. No sé si es lo que las personas manifiestan cuando tienen esa experiencia con un túnel negro. No sé si es lo que el salmista David llama en el Salmo 23 el valle de la sombra y de la muerte. Yo lo único que puedo testificarles en esta mañana es que estaba en una oscuridad y comencé a sentir un miedo inmenso en mi vida. Y cuando iba acercándome a aquella penumbra y oscuridad, de momento comienzo a mirar hacia el cielo y veo una luz resplandeciente más potente que la luz del sol. Aquella luz era más iluminante que el sol al mediodía. Y de aquella luz escuché una voz que me llamó por mi nombre y me dijo: Hugo, te doy una oportunidad más porque te amo. Yo tengo que expresarle, hermanos y hermanas, que yo conocí al Señor en un río. En aquel río me postré bañado en sangre con mi cabeza quebrantada, mi cadera abierta. Me arrodillé y le dije que dos rocas me habían quebrantado. La primera quebrantó mi cuerpo, pero la segunda roca quebrantó mi corazón. La segunda roca quebrantó mi mente. La segunda roca quebrantó mis emociones. Es la roca inconmovible de los siglos. Sobre esa roca está edificada la iglesia. Sobre esa roca está fundamentada nuestra fe. Sobre esa roca nosotros testificamos lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, lo que hemos palpado tocante al verbo que da vida a la humanidad. Gloria al Señor. ¿Cómo no vamos a regresar a darle gracias al Señor? Y no solamente a darle gracias, sino hacer un compromiso genuino con el Señor de servirle todos los días hasta el fin del mundo. En aquel río bañado en sangre, yo le dije: Señor, gracias, te doy mi corazón, te doy mi vida y te prometo servirte todos los días hasta que tú me llames a tu presencia. Para concluir, quiero usar la misma pregunta que le hizo el maestro al leproso samaritano: ¿y los otros 9 dónde están?
¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde están las personas en esta casa que Cristo limpió? ¿Dónde están las personas que aún, aunque se congregan desde hace 1, 2 o 3 años o más, hoy en día no han terminado de comprometerse con el Maestro para servirle en algún ministerio? La historia sigue repitiéndose, hermanos y hermanas. Los 9 leprosos limpiados eran parte del pueblo de Dios, pero amaron más sus intereses y metas personales y perdieron la mejor parte que el samaritano supo aprovechar, que fue vivir a los pies del Maestro, para con todo su corazón agradecer lo que Él hizo en su vida. Cuando buscamos agradar a Dios con todo lo que hacemos y buscamos invertir nuestros recursos, nuestro tiempo y talento, ahí realmente nos convertimos en adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Cosa que el Padre en esta mañana anda buscando para usar y depositar sus tesoros celestiales para el beneficio de la humanidad. ¿Con qué frecuencia das gracias? ¿Cuál es el significado o valía que le das al día de acción de gracias? Que el significado sea reconocer lo que Dios ha hecho en tu vida y tratar de pagar esa deuda de agradecimiento por medio de la santidad, de una relación personal con Dios y de un servicio para con el pastor, para con esta iglesia y para con la comunidad a la que pertenece. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que la paz de Dios sea con ustedes. Y si en esta mañana hay alguien que tiene necesidad de Cristo, que no conoce al Maestro, este es el momento de acercarnos a Jesús. Este es el momento de permitirle al Señor que se limpie tu lepra, que Él limpie tu lepra. Si hay alguien que necesita la oración porque necesita un toque especial del Maestro, este es el momento. El Maestro está aquí. Le voy a invitar a que estén puestos en pie. Y quiero pasarle la parte a la persona encargada, pero reiterando que si hay alguien que necesite la oración, estamos aquí para ministrarle en el nombre de Jesús. Hoy el predicador nos hay gente que se olvida de las bendiciones que Dios da a nuestra vida, por lo tanto olvida también de a dónde tiene que regresar para agradecer lo que Dios ha hecho con ellos. Este es un culto de los más sacrificados en el año. ¿Por qué? Primero porque es a las 6 de la mañana. Ahí hay una hermana que dice, nos dormimos. Dios reprenda al que se duerma. Pero mire, haz memoria. Y en ocasiones, como dijo el predicador, ponemos como prioridad otras cosas que no son el Señor. Y Dios está pidiendo que tú pongas tu prioridad en Él. Y cuando uno pone la prioridad nuestra en Él, cumple con el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Qué pena. Y voy a decir esto, y me lo dijo alguien cuando comencé a pastorear, y me generó mucho dolor.
Me dijo: Manuel, ¿tú quieres ser un excelente pastor? Aprende a manejar la ingratitud. Lamentablemente, Dios puede bendecir